Esta es La Poderosa. La señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana y estamos muy gozosos. Les habla para ustedes Jeffrey Mercado y en esta mañana me acompaña mi esposa Minerva Vázquez. Dios les bendiga. Amén. Antes de pasar al tema, queremos hacer una petición a los radio oyentes en esta mañana. Le queremos dejar saber que nuestro hermano en la fe, Luis Ortiz, su cuñado, tuvo un derrame cerebral. Él se encuentra en el hospital IMA de Caguas, está en una situación muy, muy delicada. Así que le queremos pedir que mantengan a Ángel Morales ante el trono de la gracia, por favor. Y entonces vamos a aprovechar para pedirle a Minerva que nos lleve al trono de la gracia y para entonces poder comenzar el tema. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, que tú morades en el lugar santísimo del santuario celestial. Alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora, Padre Santo. Sí, Padre. Te pedimos, oh mi Dios, que tú nos llenes de tu espíritu, Señor. Amén. Que todo lo que se diga aquí sea para tu honra y tu gloria. Amén. Bendice este programa de principio a fin, Señor. Sí, Padre. Prepara los corazones de los radio oyentes que han de escuchar este mensaje, Señor. Amén. Que ellos puedan, a través de tu espíritu, Señor, escuchar estas hermosas verdades y prepararse, Señor, para tu venida sobre todas las cosas. Sí, Padre. Te pedimos también por los enfermos de nuestra Grey, Señor. Tú les conoces, pero muy en especial te pedimos por el hermano Ángel Morales. Sí, Padre. Tú sabes, Señor, la situación en la que estás, muy delicada, Padre, pero te pedimos en tu espíritu, Señor, que si es tu voluntad, sea sanado, Señor, y Amén. que él pueda buscar de ti de todo corazón, Señor, sobre todas las cosas. Sí, Padre. Te pedimos también, Señor, por cada radio oyente, bendícelo grandemente, Señor, que cada domingo, Señor, ellos puedan escuchar tu verdad, Señor, Amén. que tú les prepares sus corazones. Bendice también, Padre, a los hermanos que aportan mes tras mes para que este programa pueda llevarse a cabo, Señor. Bendícele Bendícelo, grandemente, Padre. suple sus necesidades y guárdale siempre, Señor. Amén. Y ahora, Señor, que vamos a exponer tu palabra, que tu espíritu sea el que nos dirija. Amén. Y que todo lo que se dé aquí sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, en este programa vamos a estar siguiendo la línea de pensamiento del programa de la semana pasada. El tema de hoy lleva por título ¿Por qué cree la mayoría en la mentira trinitaria? En esta mañana vamos a utilizar los versículos de introducción para tratar de contestar esa pregunta. En los versículos de introducción vamos a contestar esa pregunta en una manera muy sencilla. O sea, no vamos a entrar en mucho detalle, pero es para que el radio oyente pueda entender esto de una manera clara, sin entrar en mucho detalle, sin profundizar mucho. Y primero vamos a estar leyendo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Le pedimos que, por favor, busquen sus Biblias y nos acompañen en la lectura para entonces tratar de darle contestación a esa pregunta. ¿Por qué cree la mayoría en la mentira trinitaria? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 1, y dice así:
Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. La Biblia presenta que la relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Cuando esa relación se rompe por la práctica y el promover lo que a Dios no le agrada, eso se conoce como adulterio espiritual. Los profetas del Antiguo Testamento compararon al pueblo de Israel en apostasía a una ramera o prostituta, al ir tras dioses ajenos. Al identificar este sistema como la gran ramera, nos deja saber que él mismo practica y promueve lo que Dios condena a la 10ª potencia. Ahora escuchen bien, mis queridos hermanos. En este mismo capítulo de Apocalipsis 17, se nos deja saber qué realmente son esas muchas aguas sobre las cuales está sentada la gran ramera. Si usted busca en Apocalipsis 17:15, va a notar que nos dice lo siguiente. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Ahora, mis hermanos, con estas características podemos ver que este sistema apóstata tendría una influencia despótica sobre las naciones del mundo. Ahora vamos a Apocalipsis 17:2. Dice: con la cual han fornicado, refiriéndose a la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora noten que ese vino de su fornicación con el cual embriaga a las naciones es el vino de su adulterio espiritual, o mejor dicho, sus falsas doctrinas que echan la verdad de Dios por tierra. Correcto. Y pasamos entonces a Apocalipsis 17:3 y dice: y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, mis hermanos queridos, sin entrar en mucho detalle sobre este versículo, para no alejarnos, ¿verdad?, del tema, podemos ver dónde dice que estaba llena de nombres de blasfemia, que el carácter que ejerce este sistema es totalmente opuesto a Dios. Correcto. Ahora en Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, adornada de piedras preciosas y de perlas, y teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Les recuerdo, mis hermanos, nosotros vamos a estar aquí tocando específicamente las cosas que atañen a contestar la pregunta: ¿por qué cree la mayoría en la mentira trinitaria? Por eso no vamos a entrar a tratar de explicar todos los símbolos que presenta el texto bíblico. Ahora noten que en este cáliz de oro que lleva en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, nos presentan 2 cosas. El oro es utilizado para engañar en cuanto al contenido del cáliz. Y ese contenido, las abominaciones y la suciedad de su fornicación, es ese mismo vino que embriaga a las naciones, sus falsas doctrinas provenientes del paganismo, ajenas a las Escrituras. Y ahora vamos a Apocalipsis 17:5 y dice: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En este versículo, el último que vamos a considerar en esta mañana, contestando la pregunta, ¿verdad?, ¿por qué cree la mayoría en la mentira Trinidad?, podemos ver que ese sistema o esta organización se identifica como Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La palabra misterio nos deja saber que realmente no se refiere a la antigua Babilonia, sino a la Babilonia simbólica. Ahí pueden ver, mis queridos hermanos, que no se está refiriendo a la antigua Babilonia, sino que es a una Babilonia
mística que iba a tener cualidades como la antigua Babilonia. En el título Babilonia la Grande podemos notar que este sistema o esta organización tiene algo en común con la antigua Babilonia. Para uno identificar este sistema blasfemo, lo único que tiene que hacer es investigar la religión falsa de la antigua Babilonia. Y entonces habrá resuelto el misterio. Esa religión falsa de la antigua Babilonia está vivita y coleando hoy, bajo un matiz cristiano, la cual es, a saber, la Iglesia Católica Romana o el papado. Ahora, otro detalle bien importante que Apocalipsis 17:5 nos presenta es que esa Babilonia mística iba a tener hijas, rameritas, igual a su madre. Esas rameras, por lo tanto, estarían promoviendo y practicando el mismo adulterio espiritual que su madre, lo que sencillamente quiere decir que habría tomado de ese vino de su fornicación, o que creerían en sus doctrinas falsas y abominables. Bien, como parte de esas doctrinas falsas y abominables, de ese vino de su fornicación o de ese vino de Babilonia, pues miren, los días festivos de Babilonia la Grande de la Iglesia Católica serían observados por los protestantes que ya no protestan y que han traicionado a Dios. Días como ¿qué? Días como la Navidad, San Valentín, Reyes, la Semana Santa Romana, y especialmente el domingo o el Día del Sol. Las rameras o el protestantismo apóstata también enseñaría la inmortalidad del alma, la cual es la base del espiritismo, y también enseñarían la Trinidad, la doctrina que rompe el primer mandamiento y prepara el escenario para que los engañados, los que creen en esta mentira, reciban la hueste angelical caída en vez del Espíritu del Padre y del Hijo. Ahora ven bien por qué cree la mayoría en la mentira trinitaria, puesto tanto de la madre como las hijas enseñan la religión falsa de la antigua Babilonia en vez de enseñar la verdad bíblica. Es por la misma razón que la mayoría de las iglesias adora el domingo, en lugar del séptimo día de sábado. Más de 550 denominaciones ahora saben que la Iglesia Católica cambió el día de reposo bíblico, el sábado séptimo día, por el domingo, primer día de la semana, justo antes de la Edad Media, la cual fue un periodo de 1260 años donde la Iglesia Papal gobernó como iglesia y Estado y llamó a los cristianos perseguidos herejes. Eso incluyó a los guardadores del sábado bíblico, quienes preferían más bien obedecer a Dios que al hombre. Con la llegada de la imprenta en el siglo XV y la explosión resultante de Biblias, se hizo muy evidente que la Iglesia Católica era un poder señalado en la Escritura. Ok, tocando ese punto acerca de cuando llegó la imprenta y cómo lo primero que se utilizó la imprenta fue para promover la verdad bíblica, les hago mención que hoy día tenemos el Internet y como buenos cristianos debemos usar eso para la honra y la gloria de Dios y presentar su verdad. Aprovechemos esa tecnología mientras todavía tenemos esa libertad. Les quiero leer esta cita porque alguien puede pensar, bueno, eso es como su punto de vista, que están señalando que este sistema, la gran ramera, la grande o Babilonia la Grande, estamos diciendo que si es el papado. Pues mira, esto no es algo de nosotros. Esto es lo que presenta la Escritura y esta cita que voy a leer les va a dejar saber que los antiguos reformadores también identificaron ese sistema como el sistema papal. La cita la voy a estar leyendo del libro Todos los caminos conducen a Roma, de Michael de Semgen, de la casa publicadora
Dorchester, página 205 del 1991. Dice la cita así: Juan Wycliffe, William Tyndale, traductores de la Biblia como la Biblia de Tyndale, Martín Lutero, Juan Calvino, Thomas Cranmer y en el siglo XVII Bunyan, los traductores de la Biblia King James y el hombre que publicó la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión de Fe Bautista, el señor Isaac Newton, Juan Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards y más recientemente Spurgeon, el obispo J.C. Riley y el doctor Martin Lloyd Jones. Estos hombres, entre muchos otros, todos vieron el puesto del papado como el anticristo. Este conocimiento dio lugar a la Reforma Protestante, siendo que muchos se dieron cuenta de que la Iglesia Católica era el poder del anticristo. El verdadero día de reposo fue perseguido casi totalmente fuera de existencia para este tiempo, y así todas las nuevas iglesias que resultaron de la Reforma Protestante siguieron manteniendo el domingo por ignorancia y por lo que hoy tiene tanta fortaleza entre los protestantes que ya no protestan. Y menciono esto, mis queridos hermanos, porque muchos piensan como que los reformadores de la época del oscurantismo lograron su cometido. Pero vamos a ver si eso fue así. Pero mis queridos hermanos, no fue solo el guardar el domingo lo que mantuvo en la Reforma Protestante, sino también la doctrina de la Trinidad. Constantino desempeñó un papel importante en ambas apostasías. Él instituyó la primera ley dominical en el 321 DC y la Trinidad en el 325 DC, en el Concilio de Nicea. Solo tuvieron 4 años de diferencia y ambas vinieron del mismo emperador adorador del sol. Y ambas se originaron del culto al sol. Y por lo tanto, ambas, la doctrina de la Trinidad y la adoración en domingo, que proviene del culto al sol y a Satanás, que el Señor lo reprenda en Babilonia, fueron impuestas a la cristiandad por la Iglesia Católica, la cual Dios llama Babilonia, la madre de las rameras. Ahí lo tienen, mis queridos hermanos. El día de reposo espurio, el domingo, o mejor dicho, el día del sol, el primer día de la semana, es la falsificación de Satanás por el verdadero día de reposo, el séptimo día sábado. Y la doctrina de la Trinidad es la falsificación de Satanás por Dios el Padre, el Hijo de Dios y su Espíritu, el Espíritu de ambos, o mejor dicho, su omnipresencia. Jaime White, de Review and Herald, del 12 de septiembre de 1854, página 36 de la revista en inglés, nos dice: como errores fundamentales podríamos clasificar con este sábado falsificado otros errores que los protestantes se han llevado de la Iglesia Católica, tales como la aspersión para el bautismo y la Trinidad. Ahora escuchen esto, mis queridos hermanos. En el programa pasado nosotros leímos una cita directamente de la fuente. Fue de un catecismo del 1649. Pero aquí vamos a estar leyendo esa cita que los mismos pioneros adventistas utilizaron en la revista Review and Herald, volumen 5, número 24, página 86, traducido del inglés. Dice así: ¿qué es el día del sol? Domingo, refiriéndose al domingo. La respuesta fue que el día del sol o domingo es un día dedicado por los apóstoles por honor a la Santísima Trinidad. La semana pasada, en el programa pasado, mencionamos que habíamos leído esta cita precisamente porque aquí usted podía ver un vínculo que había entre el domingo, el día de adoración espurio, con la Trinidad.
Y ese mismo vínculo lo presentaban los pioneros adventistas. Obviamente, la corporación adventista, que está en plena apostasía omega porque presenta la falsa doctrina de la Trinidad, pues esto no lo quiere tocar ni con un palo de 20 pies. Por lo tanto, ambas doctrinas están estrechamente relacionadas y tienen el mismo origen exacto. Así que cuando comenzó la Reforma Protestante, todas las nuevas iglesias protestantes continuaron con la adoración en domingo y la doctrina de la Trinidad, con cierta ignorancia y muy pocos cuestionando al respecto. Como resultado, la mayoría de las iglesias ahora guarda el domingo. El día de reposo espurio y cree en la falsa doctrina de la Trinidad. Y cualquiera que intente compartirle estas verdades es considerado como un hereje, en vez de una persona que ha estudiado al respecto y encontrado la verdad. La iglesia adventista fue la primera iglesia entre las iglesias principales y las iglesias protestantes en tener la verdad en cuanto al verdadero día de reposo y la deidad. Fue la pionera en ese aspecto, la iglesia adventista. Pero después de que hubieran muerto todos los pioneros, un sospechoso de ser jesuita se infiltró en la iglesia y poco a poco fue introduciendo la doctrina de la Trinidad, haciéndolo mediante, como profesor en las universidades adventistas y después a través de sus escritos y también escogiendo citas de Elena White, buscando citas de Elena White que pudieran ser fácilmente malinterpretadas, salvo que las compararan con todo lo que escribió. Y aquí está el issue. Si usted compara todo lo que Elena White escribió y lo ve en un sentido no trinitario, todo armoniza. Es solo cuando trata de darle ese matiz trinitario, cuando entonces la cosa no sale bien. Una cosa no compagina con la otra, porque ella no era trinitaria. Como resultado, los adventistas hoy creen que ella se convirtió al trinitarismo, debido a su uso de frases como la tercera persona, el trío celestial y al llamar al Espíritu Santo una persona. Y eso es obvio, el Espíritu Santo es una persona porque es el Espíritu del Padre y es el Espíritu de Cristo. Amén. Pero ella en realidad se estaba refiriendo al Espíritu Santo de Cristo y del Padre, y no a un tercer ser o una tercera persona. Actualmente hay un número creciente de más de 550 denominaciones que guardan el sábado, pero la inmensa mayoría de ellas siguen atrapadas en el trinitarismo. Y si usted escucha a estas personas que están predicando, tratando de advertir al mundo, tienen sus esperanzas sembradas en recibir ese bautismo del Espíritu Santo o la lluvia tardía. Por eso es que presentamos que esta es la carta que el enemigo se saca de su manga, porque piensan que están en todo lo correcto, pero teniendo esta falsa doctrina, cuando se acerque ese momento de la lluvia tardía verdadera, antes de que se dé lo verdadero, se va a dar lo falso y van a estar recibiendo otro espíritu. Van a estar recibiendo la hueste angelical caída, la misma que hoy usted ve que se manifiesta en las iglesias protestantes. Les recuerdo las dos siguientes citas de la Iglesia Católica que presentan que esas doctrinas no están basadas en la Biblia. Estas dos citas que vamos a leer las leímos en el programa pasado, pero las leemos nuevamente. En la repetición está la enseñanza para que usted tome nota de esto y sepa que esto es así. Estas doctrinas no son bíblicas, son antibíblicas, son apostasías del cristianismo. La primera es la que habíamos leído de El Desafío de Roma, de un link en internet de immaculateheart.com/Mary Online de diciembre del 2003, tomada del artículo en inglés donde decía: muchos cristianos asumen
que el domingo es el día bíblicamente aprobado para la adoración. La Iglesia Católica protesta, mira lo que no están haciendo los protestantes, la Iglesia Católica protesta que ella transfirió el culto cristiano del sábado bíblico al domingo y que tratar de argumentar que ese cambio está en la Biblia es ambos deshonesto y una negación de la autoridad católica. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas en la Biblia, debe adorar en sábado. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. En ese punto tienen razón. Si los protestantes quieren ser cristianos bíblicos, no deberían de estar guardando el día que instituyó Roma, sino el día que instituyó Dios. Y ese es su santo sábado. La suposición de María, la revista Life, del 30 de octubre de 1950, página 51 de la revista en inglés dice: nuestros adversarios a veces afirman que ninguna creencia debe sostenerse dogmáticamente si no se menciona explícitamente en la Escritura. Pero las iglesias evangélicas han aceptado tales dogmas, como la Trinidad, por la que no existe una tal autoridad precisa en los evangelios. Escuchen algo, mis queridos hermanos. Estoy buscando aquí en la Biblia y quiero leerles un versículo porque alguien puede pensar que esa Trinidad es bíblica. ¿Por qué? Porque en la Escritura hay versículos adulterados, como 1 de Juan 5, 7 y 8. Mateo 28, 19 dice... la misma Iglesia Católica, ellos dicen que ellos adulteraron ese versículo. En 2 de Corintios 13:13 menciona también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero en 1 de Juan 1:3 nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión que presenta 2 de Corintios 13:13. Por eso es que se trata como si fuera tres personas. La Reforma Protestante no logró su cometido de reformar todos los errores del papado. Actualmente mantuvo algunos de sus errores principales hasta el día de hoy. Uno de nuestros pioneros lo expuso de la siguiente manera. De Jaime White, Review and Herald, 7 de febrero de 1856, volumen 7, número 19, página 148 de la revista en inglés nos dice: el misterio de la iniquidad ya empezaba a obrar dentro de la iglesia en los días de Pablo. Finalmente desplazó la simplicidad del evangelio, corrompiendo la doctrina de Cristo, y la iglesia huyó al desierto. Martín Lutero y otros reformadores se levantaron con el poder de Dios y con la palabra y el Espíritu. Dieron grandes pasos en la reforma. La mayor falta que hallamos en la reforma es que los reformadores pararon de reformar. Si hubieran seguido adelante hasta dejar atrás los últimos vestigios del papado, tales como la inmortalidad natural, la aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, la iglesia se hallaría ahora libre de sus errores antibíblicos. Ahora escuchen lo que dijo ahí el hermano Jaime White, el esposo de Elena White. Muy interesante. En lo que no logró reformar esos antiguos reformadores. Pues mira, si uno los mira de cerca, ahí menciona la inmortalidad natural, refiriéndose a la inmortalidad del alma. Mi hermano, eso es la base del espiritismo. Por ende, eso era algo clave que tenían que haber trabajado, porque eso sienta las bases del espiritismo. La aspersión se está refiriendo al bautismo de aspersión, en vez de el bautismo por inmersión. Por ende, no está llevando a cabo el símbolo de lo que hizo realmente Cristo por nosotros. Y la Trinidad nos está llevando entonces a tener un Dios ajeno.
La observancia del domingo nos lleva entonces a un día de reposo espurio, todo relacionado con la adoración al sol, mis queridos hermanos. Estas cosas que los reformadores no lograron cambiar en sus días eran sumamente importantes, porque si se quedaban con esas cosas, eran literalmente hijas de Babilonia y eran rameritas del sistema papal. Porque con eso, si tú sacas eso mal en la ecuación, pues mi hermano, no se vista que no va. No se vista que no va. Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un Dios. Escuchen esto, mis queridos hermanos. Hay un Dios. En la Trinidad dicen que hay 3 dioses. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Mire, la Biblia nos dice claramente, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Padre y su Hijo unigénito. Mis queridos hermanos, esa es la falsificación del enemigo, la Trinidad. Por eso la importancia de lo que le estamos presentando semana tras semana, porque es precisamente la carta magistral del enemigo. Ahora mismo, usted escucha a los que guardan el sábado, los que han salido del día del sol o domingo, de la adoración espuria, los que han salido de ese día, están guardando el domingo, pero al llevarse esa otra falsa doctrina de la Trinidad, pues siguen en un error terrible. Continuaremos con esto en el próximo programa. No hay tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Que el Señor les bendiga. Amén. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.